tenemos el beneplácito en el día de hoy de tener la visita del doctor Jorge Aguilar, urólogo argentino. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Un gusto estar acá junto con ustedes, acá en la clínica Zafiro. Muchas gracias por la invitación. El doctor Jorge Aguilar es un referente en Argentina, es un especialista en endourología, integra el staff docente y de endourología del Hospital de Clínicas, que es un hospital universitario donde está el servicio de urología también. También está en la parte de ecografía intervencionista y además en su práctica privada, que es un profesional muy requerido por su amplia experiencia, se desempeña en clínicas como la Clínica del Sol, Mater Dei, en Urolaz de la Swiss Medical del Sanatorio Agote, y como él es un referente además en el tema de cirugía prostática por medio de láser de Holmium y de otros láseres, en este caso, en el día de hoy, lo hemos traído para que nos enseñe un poco, nos dé algunos tips sobre cirugía de OLEP y participar, por supuesto, en una jornada quirúrgica relativo a eso. Doctor Jorge Aguilar, espero que estar a la altura del recibimiento que usted se merece acá en Uruguay. Bueno, sí, la verdad que sí, que trabajan en un lugar muy bien equipado, tienen diferentes tipos de equipo endoscópico, incluso miniaturizado, tienen láser y tienen todo lo disponible de última generación para hacer esta cirugía. Realmente soy un fanático, digamos, de estas técnicas de nucleación que creo que han venido a cambiar la historia que todos vivimos, digamos, de la cirugía abierta a pasar a cualquier tamaño prostático a cirugía endoscópica. Yo viví, digamos, esta mutación que fue haciendo las cirugías endoscópicas, que primero vinieron con los equipamientos del monopolar, pasaron a bipolar, de las cirugías con láser de diferentes tipos y bueno, y después con esta técnica más moderna de que se llama la enucleación prostática con diferentes tipos de energía, que lo que hace es venir a mejorar, a optimizar todos esos tratamientos que veníamos haciendo y permitirnos para cualquier tamaño prostático poder hacer por vía endoscópica, que eso la verdad que antes no existía para próstatas de gran tamaño, como el caso que tuvimos hoy, una próstata grande que se pudo completar en menos de 1 hora y media, todo por vía endoscópica sin ninguna incisión en el paciente, y eso bueno, obviamente va a ayudar a menor sangrado, una recuperación más rápida y obviamente que esa persona pueda retomar su actividad normal mucho más rápido y con menos trauma para el cuerpo que lo que era antes la cirugía abierta, por ejemplo, para esto. En la evolución que hemos tenido en los últimos 20 o 30 años, tecnológica en la urología y de técnicas también, podemos decir que la enucleación prostática entonces, y por medio de uso de láseres, en este momento es un gold estándar. Bueno, no lo digo yo, pero cada vez hay más publicaciones de esto y creo que un buen parámetro de uno sería qué me haría yo a mí mismo o qué le haría yo a un familiar directo cercano. Yo creo que hoy, con las modificaciones de la técnica del HoLEP y la evolución que ha tenido, porque es una técnica que empezó con Peter Gillen y se fue mejorando y optimizando, y tanto vos como yo fuimos a centros de alto volumen en Europa, por ejemplo, a visitarlo al doctor Gómez Sancha, que es un referente mundial, digo, de esta técnica, de cómo fue evolucionando y de estar asistiendo a diferentes grupos de cirujanos que fueron cambiando esta técnica. Bueno, uno va mutando en la manera de hacerla y creo que eso fue mejorando los resultados. Es una técnica que en principio tenía más probabilidades de incontinencia. Hoy por hoy, con la liberación apical temprana, que es una modificación de esta técnica, con la utilización del láser de Holmio, de alto poder, que permite ir haciendo la disección menos traumática, sin la disección mecánica que antes se utilizaba mucho más frecuentemente que ahora, y con estos equipos de láser como el que cuentan ustedes acá, con modulación de pulso, van haciendo, ¿no?, que esta técnica sangre menos, que sea más rápida, que sea más versátil y que nos permita también no solo hacer tratamientos para próstatas grandes, sino también para chicas.
También es de destacar el tema de la miniaturización de los endoscopios. Acá en el equipo trabaja el doctor Ceballos, también un referente en la parte de uretra, y creo que es palpable esto, ¿no? Los endoscopios de diferente tamaño, al ir haciéndolos más delgados, más miniaturizados, como los que tienen ustedes acá, bueno, nos permiten ser más amables con la vía urinaria y disminuir las probabilidades, digamos, de un trauma a nivel uretral, que es una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta en el momento de hacer una cirugía endoscópica. Así que creo que, bueno, que todas estas cosas del ABC, digamos, esta endoscopía, de que fue cambiando, mutando y mejorando y optimizándose, bueno, hoy están en un punto, digamos, de clave, digamos, de que uno pueda hablar de que esto es una técnica muy modificada, muy optimizada en lo que era en sus inicios, y se va transformando, en un poco respondiendo a tu pregunta, en una técnica gold estándar. Y yo creo que me la haría para mí o para algún familiar. Eso. Mirado desde el punto de vista del paciente. Mirado desde el punto de vista del paciente, creo que decidirse a una cirugía genital, urinaria, es muy problemático para todos los varones y cuesta que tomen esa decisión. Pero creo que es importante tomarla en el momento que el urólogo, el especialista, le da esa alternativa, porque acá lo que siempre tenemos que hablar, que el órgano de choque, o sea, el que va a ser dañado por esa próstata crecida, es la vejiga. Y la vejiga tiene un tiempo en el cual uno puede dar un tratamiento y ese tratamiento puede dar efecto. Tiene lo que nosotros llamamos en medicina periodo de ventana. Sabemos que hasta un punto la vejiga se recupera, pero pasado ese punto, incluso desobstruyendo el canal, operando la próstata, podemos tener eventos, digamos, irreparables en la vejiga, en el cual la persona puede dejar de orinar o puede quedar con un residuo elevado. Y eso creo que es muy importante, que también tengamos esa visión de no tener el paciente, digamos, y ver la fotografía, sino hacer una proyección y ver como la película, digamos, qué es lo que va a pasar en ese paciente, tener en cuenta cómo es la historia natural de la enfermedad y cómo es la historia particular en ese paciente para, bueno, tomar en cuenta eso y indicar o no un procedimiento. Nosotros tenemos una realidad acá en el Uruguay, que es una realidad que se repite en otros países, seguramente en Argentina también, que está vinculada al sistema sanitario, y la urología es un tema polémico en este momento. Uno de ellos es los tiempos de espera para acceso a cirugías urológicas. Pero ahora, además de los tiempos de espera, tenemos que cuando el paciente accede a una cirugía que no es de láser, el paciente tiene que, paciente de mediana edad, a veces no tan añosos, pero tiene que perder semanas o meses en su posoperatorio, un mes en una adenomectomía transvesical, y para volver al trabajo, si no es jubilado. Esta técnica se caracteriza porque tiene una gran reinserción laboral en poco tiempo, ¿verdad? Sí, no es patrimonio solamente de la técnica del HoLEP, sino en general de las técnicas endoscópicas. Digo porque, obvio, al ser endoscópica y no tener que hacer una incisión en la piel, en el músculo, en la aponeurosis, en la vejiga, obviamente que tenemos una morbilidad mucho menor y la recuperación va a ser, digamos, mucho más rápida. Sí te diría que el plus de esta técnica endoscópica es que, como es una enucleación y sacamos casi el 90% del tejido prostático, tenemos una baja chance de volver a requerir una nueva cirugía a futuro, digo, y en los porcentajes estamos hablando de un 2, 3%, 1,4%, depende de la estadística que uno busque, pero estamos hablando de un porcentaje muy bajo de chance de que esa próstata con el tiempo vuelva a crecer y vuelva a obstruir, y que eso genere una necesidad de un nuevo tratamiento quirúrgico. Y eso es un punto fuerte de esta técnica, digo, un poco respondiendo también acá a la pregunta esta de salud pública y a futuro. Y bueno, esta es una técnica muy rendidora en ese sentido, porque tiene baja chance de requerir una nueva reoperación. Si la comparamos con otras técnicas como el láser verde o como otras técnicas que no sacan tanto tejido,
que esa probabilidad de reoperación es mucho más alta, un 30%, 40%, se verá según cuál es la técnica, pero digo, ese es un punto fuerte. Ahora, el reinserción laboral sí también es, de todas las técnicas endoscópicas, es una técnica que por guías internacionales se puede aplicar en personas anticoaguladas y de alto riesgo y que, digamos, que sean frágiles desde el punto de vista de llevarla a quirófano. Bueno, estas técnicas tienen una posibilidad de aplicarla en ese grupo de pacientes y de generar un menor riesgo de todo lo que es la cirugía y el postoperatorio. Sabemos que usted se dedica también a otras técnicas. Una de ellas es la que desarrollamos con el doctor Ceballos en el grupo avanzado de urología, que es la uroplastía. ¿Podría explicarnos someramente, como para que el paciente entienda, de qué se trata? Yo me especializo mucho en todo esto que es tratamientos mínimamente invasivos y endoscópicos y, digamos, todo lo que sea tratamientos endoluminales, yo creo que son técnicas que muy probablemente toda la medicina en general está tendiendo a tratar de hacerlo. Piénsenlo ustedes cuando era a nivel cardíaco, o sea, se tapaba una arteria del corazón y lo primero que hubo fueron las cirugías abiertas, que gracias a Dios existieron, se desarrollaron y con eso se salvó un montón de vidas. Pero con el tiempo esas técnicas de cirugía abiertas, por ejemplo el bypass, fueron a cumplir un rol cada vez menor a partir de que aparecen las técnicas endoluminales. Y esas técnicas fueron con la aplicación de balones, a veces sin medicación, después con medicación, después con stent, pero básicamente lo que hacen es abrir el conducto por vía endoscópica. Lo que hace esta técnica de uretroplastia, que sería en el primer tramo de la uretra, que va desde la punta del pene hasta la vejiga, es abrir un conducto que está enfermo por alguna patología. Básicamente lo que hace es infla un balón, primero predilatador y después se cambia por otro balón que está medicado, que tiene un medicamento que lo que hace es mejorar las posibilidades de cicatrización, inhibiendo que se vuelva a cerrar y permitiendo que ese canal quede permeable. Con un procedimiento ambulatorio, con un procedimiento mínimamente invasivo, con muy poco dolor, sin requerimiento prácticamente de un catéter o sonda. Y básicamente lo que hace es, en principio, una primera línea de tratamiento para justamente ese grupo de pacientes que tiene una patología que es bastante compleja. Y digo esto porque el plan B, cuando esto no anda, son en general cirugías abiertas de reconstrucción uretral, en el cual se hacen reconexión, o sea, se reseca esa parte del conducto que está enferma y se lo vuelve a unir, se la amplía a veces con mucosa o en otro tipo de técnicas que son bastante más complejas y tienen más morbilidad. Entonces, yo creo que como primer enfoque terapéutico y con un rédito bastante bueno, digamos, es una muy buena, es una herramienta terapéutica muy atractiva, digamos. Acá creo que fue la cuna de ese tratamiento, fue acá en Uruguay, justamente con una persona que se dedicaba a hemodinamia, que tenía un problema a nivel de la uretra y que utilizó inicialmente los balones que se aplicaban para las arterias en la uretra y vio que andaban y junto con el doctor Ceballos hicieron toda su experiencia y vieron que desde el punto de vista de medicina basada en la evidencia, con bibliografía, digamos, presentando la estadística de los casos tratados, se vio que esto realmente es un tratamiento que se inicia acá en el Uruguay y se esparce en el mundo sabiendo que es una muy buena herramienta terapéutica. Quizás pensando un poco en el estado del arte de lo que es la urología, cueste que vuelvan a aparecer o pasará mucho tiempo antes que aparezcan nuevas técnicas, pero sí da la impresión de que lo que viene evolucionando, como decías tú, es la tecnología, ¿verdad? Sí, la verdad que la tecnología viene a pasos agigantados, te diría, y todos nos tenemos que adaptar a todo esta nueva, digamos, bagaje de instrumental que tenemos, que en muchos casos realmente son muy beneficiosos, claramente, digo, relacionando los temas, digo, por ejemplo, el uso de instrumental cada vez más fino ayuda, digamos, asiste a que las cirugías sean menos traumáticas. Los láseres, como hablamos, hay diferentes tipos de láseres, pero bueno, lo que nos aporta esto es mejor coagulación, mayor rapidez.
Beneficio para el paciente. Beneficio claramente para el paciente y claramente también para nosotros, porque podemos tener una herramienta, digamos, que sea versátil, que sea más rápida y que nos asista a mejorar y optimizar nuestra técnica quirúrgica. Y como dicen, si es rápido y bueno, es doblemente mejor. Digo, si la técnica quirúrgica es rápida, la recuperación es rápida, y el resultado es el mismo que antes, creo que eso claramente es un beneficio para todos, tanto para el paciente como para todo el grupo quirúrgico, que lo que quiere es resolver rápido y bien los casos y que el paciente pueda ir lo más pronto a su domicilio con la menor cantidad de días de sonda posible y rápidamente recuperarse a su actividad física, a su actividad laboral, y que esto sea, entre comillas, un trámite lo mejor posible, digamos, lo más rápido posible. Doctor Aguilar, darle las gracias en nombre de todo el equipo, especialmente el doctor Ceballos, el líder de este equipo, el que ideó todo este servicio, el doctor Clavijo, el doctor Machado, y esperamos tenerlo nuevamente por acá lo antes posible. Muchas gracias, para mí es un honor estar acá y la verdad que me encanta estar, digamos, en Montevideo junto con ustedes. Lo considero un país hermano totalmente, como te comentaba antes, y la verdad que me encanta a mí la parte docente y me dedico un poco, digamos, me gusta, digamos, hacer docencia en algo que creo que, como decís vos, es cada vez más el gold estándar y ayudar a que esta técnica, que realmente es un beneficio para los pacientes, se vaya, digamos, solidificando en todos los centros médicos urológicos. Me parece que es una labor muy linda. Muy bien, muchas gracias.